Hola, buenas tardes. Quiero empezar con las noticias buenas. Hemos pasado a la tercera fase de esa guerra después del 9 de mayo. ¿M? Porque la primera fase era cuando nos querían contestar en 3 o 4 días. La segunda fase es cuando nos iban a conquistar las áreas de Lugansk, Donetsk y el sur de Ucrania, que también ha fracasado para el 9 de mayo. Y ahora es la tercera fase cuando vemos que va a ser una guerra a largo plazo y una guerra bastante agotadora para los dos países, ¿no? Porque Rusia tiene la presión de sanciones y Ucrania tiene la destrucción total de su infraestructura y economía, que es muy doloroso, aparte de las víctimas civiles, que es lo que más nos duele, ¿eh? Porque todo lo material es solamente material y la vida de una persona es un mundo que jamás volverá a existir, ¿eh? Y eso es algo que jamás perdonaremos a los rusos, ¿eh? Bien, eh, mm, quiero hablar un poquito de esa falsa propaganda con la que tenemos que luchar desde hace 8 años, desde el inicio de la invasión de las áreas, de las regiones de Donetsk y Luhansk y la ocupación y anexo de Crimea. Es muy ya digo que la guerra híbrida también incluye una parte que se llama IPSO, Operación Especial Psicológico Informativa. Entonces, es una influencia informativa que Rusia está ejerciendo, incluso empezó a hacerlo antes de invadir esas áreas y lo está continuando, ¿no? Entonces, la propaganda esta que estáis escuchando de Sputnik, de TASS, de Rusia 24, todo esto es parte de esa guerra híbrida, ¿eh? Y esa información, lo malo es que no solo la hay en el Sputnik, también la reiteran otros medios, otros periodistas y está por todas partes. Y a veces su objetivo principal es demonizar a los nacionalistas ucranianos, a Ucrania, mentir. Y otra parte también es, pues por supuesto, lavarse la cara de lo bueno que son y también crear pánico, ¿eh? Crear algún tipo de conducta, en este caso, por parte de las personas que son objetivo, o sea, los ucranianos, ¿no? Que crean pánico, inseguridad, algún tipo de duda hacia nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa muy compleja y Rusia tiene, pues ya os he hablado, en el Departamento de Defensa tienen un departamento de noticias falsas y propaganda enorme. Entonces, todo esto está funcionando, no ha parado de funcionar durante esa guerra. Y vosotros, en muchos casos, sois también objetivo, el blanco de esa guerra informativa. Y algunos caen, porque a mí a veces me escribe la gente en los comentarios que yo no sé si se les ha perdido el cerebro en el camino o es que realmente están ahí bombardeados por la propaganda rusa y no son capaces de discernir dónde está el mal y el bien. Vale, entonces yo quiero hablar de Donbass. Era la zona bastante desarrollada. En Donbass, Lugansk, son regiones industriales y mineras de Ucrania. Pero al mismo tiempo, como por ser zona fronteriza, había bastante migración en los tiempos soviéticos, venía la gente a lo mejor de Rusia o al revés. No es una zona, digamos, es un poquito por no decirlo deprimida, pero es como muy obrera, ¿eh? Tiene una mentalidad un poquito así, o trabaja en la mina o no trabaja, y la gente sin algún tipo ah, de oficio y un poquito, claro, especial, ¿no? Yo creo que Ucrania debería prestar más atención a la política social en esta zona, pero no lo hizo. Por eso Rusia consiguió crear allí sus organizaciones e instituciones que eran prorrusas, que estaban buscando a las personas que podrían utilizar. En el tiempo de esa guerra había, creo que, una organización Oplot que reunía a todos esos medio vagabundos, personas que iban con chándal y se fumaban todo el día sus cigarros, no hacían gran cosa. Y entonces
digamos, revuelta en Donbass empezó con unas 1000 personas intentando tomar los edificios de administración, policías en las municipalidades. Luego ya se les unieron las tropas regulares rusas, sin insignias, por supuesto, y luego ya ellos entraron ya sus gobiernos criminosos, que eran realmente bandas que aterrorizaban a toda la población. Y empezó, por supuesto, Ucrania intentó remediar esa situación porque ya con la entrada de las armas por parte de Rusia eso empezó a tomar formas de un conflicto militar. Y durante el año 2014 y 2015 estaba en una fase muy aguda esa zona, ¿no? Se llamaba Operación Antiterrorista, murieron muchas personas, militares, sobre todo 4.500 militares. Se calcula que murieron 3.400 civiles y 5.700 mercenarios que estaban pagados por Rusia. Y aparte los militares rusos, que no sabemos, porque Rusia nunca reconoce sus pérdidas y sus muertos. Y es que sí, es muy malo, ¿no? El perro muerto tiene más derechos que un soldado ruso muerto. Vale, pues cuando Rusia habla de 14.000 muertos en Donbass, está calculando todos civiles, militares y mercenarios, ¿vale? Y pues tal vez la cifra sea cierta, pero esto no es que Ucrania haya masacrado a nadie, es que hubo una guerra ahí y a nosotros nos duele perder a nuestros propios ciudadanos, muchísimo más que a cualquier ruso propagandista. Bien, entonces cuando dicen es que estabais haciendo atrocidades durante 8 años. Cuando la gente dice esto, ni siquiera se pone a pensar, ni siquiera se pone a mirar las cifras ni nada, que el 80% de esos 14.000 han muerto en los primeros, como un primer año de la guerra, incluido los más de 200 personas que iban en el avión este de aerolíneas de Malasia, que ni siquiera eran ni rusos ni ucranianos, eran australianos y de otros países. Entonces, claro, todo esto a nosotros nos parece ridículo, pero no paramos de recibir esos comentarios. Es que han bombardeado, es que habéis hecho atrocidades, es que no sé qué. Pues Ucrania jamás bombardeó sus civiles por bombardear. Es lo que hace Rusia. Ellos sí que pueden disparar un misil en alguna zona del conflicto y luego venir a los pobres habitantes y decir, mira, te han destruido la casa, pues han sido los ucranianos. Y la gente pues, no sabe ni quién ha sido ni de dónde ha venido este misil. Y los ucranianos no tienen ningún interés en destruir la vida de sus propios ciudadanos, aunque estén al otro bando. Y cuando dicen de los terrores, asesinatos y todo esto, pues existían porque hay centenas de fosas colectivas en esa zona, pero ya hechas por la gente que estaba al mando a partir de 2014 ahí, por los criminales. Y Rusia jamás ha hablado de esas tumbas y fosas colectivas. Rusia jamás ha dejado que entren ahí la ONU, la Cruz Roja, la OSCE, jamás, porque era zona gris prohibida para los medios de comunicación internacionales, para cualquiera. Y solo cuando ya estaban preparando esa operación a Ucrania, en diciembre de 2021, Rusia ya empezó a hablar de las fosas comunes como si fueran atrocidades nuestras. Pero en realidad era decir, bueno, vamos a echarles algo en la cara. Pues nada, tenemos a no sé cuántas fosas comunes, vamos a decir que son de ellas. Pues esas fosas comunes por Rusia han sido denunciadas con el pretexto de la entrada esa a Ucrania, que sepáis. Y otra cosa, cuando hablan de atrocidades y persecución, por supuesto, muchísima gente tuvo que dejar sus casas. A muchos les expulsaron por ser empresarios, les quitaron sus casas, sus empresas, sus coches. A muchos les metieron a la cárcel. Hay gente desaparecida, hay gente que no sabemos localizar, que probablemente están en esas fosas comunes sin identificar. Y de aquella zona y de Crimea salieron 2,5 millones de desplazados. ¿Y dónde salieron? A Ucrania. Pues si Ucrania les hubiese bombardeado y les hubiese maltratado porque salen y vienen para acá, pues deberían irse todos a Rusia. Pues no. Tenemos aquí a 2,5 millones de personas de esta zona. Yo tengo alumnos, yo tengo colegas, yo tengo universidades desplazadas que han venido aquí enteras. Entonces, cuando me hablan del genocidio, pues el genocidio
Ucrania, por supuesto, ha denunciado todo ese conflicto, pero el mundo no nos ha hecho mucho caso por eso, por miedo a Putin. Y entonces, por habernos callado y por no haberlo hecho, digamos, mucho más así público internacionalizado, pues tenemos esa guerra. Y el mundo ya se tragó la ocupación de Crimea y estas zonas también. Y por eso tenemos un nuevo conflicto. Y por eso, para nosotros, en esa guerra solo podemos ir hasta el final, hasta limpiar nuestros territorios, todos nuestros territorios de los rusos. Es lo único que nos queda, porque si les dejamos por ahí, vamos a volver a tener la misma guerra de aquí a poco. Y nos van a acusar de las atrocidades y fosas comunes y todas las mierdas, porque los rusos, la propaganda rusa no para, se les pueden acabar las armas y los soldados carne de cañón, pero la propaganda sobrevivirá. Bien, entonces es esto que yo quería decir hoy, y que por favor, los que no tienen mucho cerebro para comprobar todos estos hechos, pues no os molestéis en escribir comentarios, ¿vale? Que yo no lo voy a contestar, que estoy cansada para esas tonterías. No pasarán.